Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Saludo cordial, Magisterio Antioqueño, colombiano, comunidad educativa en general. Un placer acompañarlos nuevamente en una misión más de Despertar Educativo. Hoy originando nuestro programa desde la Plaza de la Libertad. En este lugar, que fue construido en el año 2011, también está ubicado el Canal Regional Teleantioquia, la institución universitaria digital de Antioquia, UDigital, y a pocos metros, el centro administrativo de la Alpujarra. Desde este lugar, damos inicio a Despertar Educativo. Bienvenidos. Presidenta de Adida expresa solidaridad con docentes afectados por la ola invernal, destaca elección histórica de delegados y resalta crecimiento del magisterio antioqueño y de la organización sindical. Paro de 72 horas. Directivo de Adida alerta sobre la situación de salud del magisterio y deja mensaje a los próximos delegados oficiales de la organización para que asuman con criterio político y sindical el cargo. Abogado de Adida explica al magisterio qué es un accidente laboral, bajo qué condiciones aplica este suceso y cómo debe el maestro asegurarse jurídicamente para que su accidente se considere laboral. Docentes de apoyo. ¿Qué viene en este 2026 para ellos? Una lucha vigente del magisterio que FECODE viene realizando ante el gobierno nacional. La biblioteca de Adida, tradición que permanece y nuevas formas de leer, crear y aprender en 2026. Tome nota a las nuevas actividades y ofertas. La educación rural en Colombia presenta brechas estructurales, sobre todo en materia de infraestructura y también de conectividad. Cerca del 70% de las instituciones educativas rurales de Colombia no cuenta con internet. Un saludo para todos los maestros y maestras rurales del departamento de Antioquia. Vamos a conocer a continuación el informe de la presidenta de la organización sindical, Lidia Yasmín Morales Cuervo. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, un cordial y caluroso saludo. La Junta Directiva de Adida expresa su más sincera solidaridad con los maestros, maestras y comunidad educativa que se han visto afectados por la actual ola invernal. Reconocemos su invaluable labor y su compromiso permanente con la formación de las nuevas generaciones, incluso en medio de las circunstancias adversas. Sabemos que aún en medio de las dificultades siguen firmes en su vocación, educando con amor, compromiso y esperanza. Reiteramos nuestro acompañamiento y respaldo, confiando en que con el trabajo en conjunto se superarán las dificultades y se garantizarán condiciones dignas para el ejercicio de nuestra misión educativa. Magisterio Antioqueño. Se llevó a cabo el día viernes 13 de febrero la elección de delegados de Adida, los cuales estarán vigentes por 4 años, actividad que valoramos transcurrió de manera exitosa. Y en la próxima semana se realizará el escrutinio y conoceremos quiénes fueron los elegidos. Pero también quiero contarles que el 23 de febrero de 1973, o sea, hace 53 años, se eligieron los primeros delegados de Adida. En esa época, el maestro socio con carácter de delegado sindical se elige por primera vez, dando cumplimiento a la reforma estatutaria del año anterior, la cual introdujo esta forma democrática de participación de la maestra y del maestro agremiado. En esta ocasión se eligieron 118 delegados, 97 de ellos de los municipios y 21 de las comunas de Medellín. Para ese entonces, según el DANE, eran 12.520 educadores en Antioquia y a la fecha el departamento cuenta con más de 40.000 educadores, una diferencia de casi 28.000 maestros, de los cuales la organización sindical cuenta con 27.500 afiliados.
Es importante contarles que las funciones de los delegados están en los estatutos de la organización sindical, porque cuando el delegado entiende su papel, deja de ser espectador y se convierte en un actor. Un delegado representa decenas de maestros, representa las aulas rurales sin recursos, representa las jornadas eternas, amenazas silenciadas, derechos aplazados y una educación pública que resiste todos los días. Porque un delegado no defiende los intereses personales, defiende posiciones políticas colectivas. Elegir un delegado no es un trámite, es decidir si queremos un sindicato vivo, si queremos voces críticas y si en realidad queremos compañeros que de verdad nos representen. Elegir nuestros delegados es cuidar la democracia, pues el voto no es rutina, es responsabilidad sindical con los derechos del magisterio de Adida. Como organización sindical continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Feliz y bendecido fin de semana para todos. Despertar educativo. Despertar Educativo tuvo la oportunidad de conversar con el ejecutivo de FECODE, Hugo Cárdenas, para que nos contara cuál es la actualidad de los docentes de apoyo en Colombia y también sobre la prima de mitad de año. El magisterio antioqueño vive un momento clave en materia de derechos laborales e inclusión educativa. Mientras avanzan discusiones normativas en el ámbito nacional, en los territorios persisten retos concretos que impactan la labor cotidiana de miles de docentes y profesionales que acompañan a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. Podemos decir que hemos avanzado en la estructuración de la planta de personal de apoyo pedagógico normativamente a través del decreto 0277. ¿Y qué buscamos? Que en este nuevo concurso ese perfil del personal de apoyo pedagógico pueda ser licitado y pueda discutirse en el tema del nuevo concurso. Entonces vamos buscando la estabilización de una serie de personas que están vinculadas, que no tienen el perfil debidamente implementado en el manual de funciones, y vamos a tratar de que esto quede establecido para bien de la educación y por supuesto darle una garantía a estos compañeros que también tienen una especialidad y que atienden niños con necesidades especiales. En el centro del debate se encuentra el personal de apoyo pedagógico, fundamental para garantizar una educación verdaderamente inclusiva. Hoy sindicatos analizan juntos las normativas que buscan dar mayor claridad a su perfil, sus funciones y su vinculación dentro del sistema educativo. En este tema del personal de apoyo pedagógico, pues la idea es recibir el aporte de los compañeros que laboran en esta situación en la educación y poder desde allí ir instrumentando lo que es la política pública. En esta situación de necesidades especiales podemos decir que hay una población muy grande en Colombia, 231.000 niños con necesidades especiales. Quiere decir que podría haber una planta de personal muy importante para atender de manera muy directa pedagógicamente a estos compañeros. Pero la discusión no es solo técnica, sino profundamente humana. Se trata de reconocer a quienes día a día acompañan procesos de aprendizaje con estudiantes en condición de discapacidad o con necesidades educativas especiales. El objetivo es avanzar hacia una planta de personal más estable, con reglas claras y mejores garantías laborales en coherencia con la creciente demanda de inclusión en las aulas colombianas. Los accidentes laborales en las instituciones educativas cada vez son más frecuentes. Por eso vamos a conocer la tercera entrega que tuvimos de un conversatorio con el asesor jurídico de la organización sindical, Johnny Henao. Allí nos cuenta qué es un accidente laboral y cómo se tipifica. Y es momento en Despertar Educativo de conocer la tercera entrega, la tercera conversación que tuvimos y asesoría jurídica con el abogado Johnny Henao sobre accidente laboral. Ahora conversamos antes de la entrevista que eso es un tema que preguntan mucho, sobre todo los maestros que están precisamente activos. ¿Qué es un accidente laboral, Johnny? Bien, un accidente laboral es ese hecho fortuito que al docente le sucede en su labor o con relación a su labor o con ocasión de su labor,
y que le afecta de alguna manera su salud orgánica o física, pero también su salud psicológica, mental, mientras está desempeñando. Entonces, cuando le ocurre eso, dentro de esa labor o con ocasión de eso, que le afecta su parte física o mental o psicológica, entonces lo que se llama accidente laboral. ¿Cómo se configura? ¿Y cómo es el proceso que se debe seguir para que efectivamente sea catalogado un accidente laboral? Muy bien. Para que se presente accidente laboral, entonces, pues, para que se configure, como dices tú, y que verdaderamente se tenga la certeza y se declare como accidente laboral, entonces, elementalmente, digamos que debe ocurrir con ocasión de su trabajo. ¿Dónde? Dentro de la institución, dentro. Con ocasión de su función como docente en el área específica para los casos del 278 o en la institución, dentro de la institución cumpliendo su función dentro de la jornada. Eso elementalmente. Pero si ocurre más allá, o sea, fuera de la institución o dentro de la institución, pero no con ocasión del cumplimiento de su labor en el área específica, entonces se puede presentar accidente de trabajo cuando dentro de la institución ocurre por cumpliendo una orden del rector, sea en un acto cívico, sea en una clase de educación física dentro de la institución o en alguna situación porque se resbaló, etcétera, etcétera. O fuera de eso, cuando es con ocasión de su labor en una actividad recreativa de educación física. Hay instituciones que no tienen una área específica para dar la clase de educación física, las danzas o los coros musicales, entonces tienen que salir del aula de clase, inclusive de la institución, entonces van y lo hacen a un coliseo, a la plaza, a la esquina o a la cancha que está cercana, y si ocurre allí, también es un accidente laboral porque está cumpliendo una función con orden y autorización del rector. O cuando tiene que salir, por ejemplo, a los campeonatos, cuando la institución participa en los campeonatos interescolares o interinstitucionales, entonces va más allá, por ejemplo, a la unidad deportiva Atanasio Girardot, la unidad deportiva de Belén o a otro municipio diferente, pero siempre y cuando vayan representando a la institución y con orden escrita y con autorización escrita del rector, también es un accidente laboral. O cuando se desplaza de su casa a la institución educativa y le ocurre algo, pero en un transporte que es pagado, sufragado por la institución educativa o la alcaldía o la Secretaría de Educación, también es accidente laboral. O cuando el docente participa de los juegos del magisterio programados por Secretaría de Educación y autorizados por Secretaría de Educación y efectivamente cumpliendo todos los requisitos, también es accidente laboral. O el docente que se está desempeñando un cargo sindical y tiene comisión efectivamente otorgada y pasa algo en el cumplimiento de su función como directivo sindical, también es accidente laboral. O en este caso, anteriormente, hasta 2003, 2002, obviamente, pero apenas se generalizó en el 2003, que las instituciones educativas se fusionaron con otras instituciones. Entonces esas escuelas rurales pertenecen a esa institución educativa y entonces los docentes tienen que moverse de la sede central a las sedes rurales o viceversa, y le ocurre algo en ese trayecto, también es un accidente laboral. O allá mismo en la parte rural tiene que ir de una institución a otra porque hay ocasiones que por necesidad del servicio hay solamente un docente de inglés y entonces tiene que ir por todas las escuelas rurales a impartir la clase de inglés. Entonces ese desplazamiento de una sede a otra, de una escuelita a otra, algunas inclusive hasta con 2, 3 y 4 horas de camino, todo ese espacio hace parte de la institución educativa. El docente, si les llegase a ocurrir algo, no lo quiera Dios, allí lo que le pasa entonces sería accidente laboral, a pesar de que están en un espacio tan amplio, ¿cierto? Entonces todo eso es accidente laboral. O dime. No, yo quiero detenerme allí porque ese tema del accidente laboral hay que tocarlo como entre pinzas porque hay muchas particularidades de cada maestro. Si, por ejemplo, yo soy el maestro y le digo a usted, profe Johnny, que vaya a otra sede, usted se va por sus propios medios, en su moto, en su carro, y le ocurre algo, yo como docente o como rector que le di la orden, ¿debo de pasárselo por escrito o solo verbal aplica? ¿Cómo funciona también esa parte allí de la orden? Preferiblemente verbal, o sea, el derecho el 90% es escrito, entonces escrito, ¿cierto? Verbal es al final que una orden de su superior, pero desde el punto de vista de la seguridad jurídica no es muy conveniente porque pueden ocurrir situaciones que de pronto no se van a configurar. Entonces, mejor escrito. Yo le digo jocosamente que Pilato nos enseñó que lo escrito está, ¿cierto? ¿Escrito por Entonces, WhatsApp puede ser? Puede ser, si el WhatsApp ya es considerado como
como elemento de comunicación dentro de la institución por WhatsApp o por correo. O si no, entonces en un acto administrativo, una resolución rectoral o un escrito, un memo del rector, pero preferiblemente por escrito. El caso es que efectivamente la orden exista para que después no haya inconvenientes. Y sumado a esto lo que estaba diciendo ahorita de esas sedes rurales que pertenecen a un colegio, sea un corregimiento o al municipio, está lo de las zonas de difícil acceso. Su nombre lo dice, difícil acceso. Entonces, el docente desde que se desplaza desde su casa hasta esa zona, hasta su escuelita, de difícil acceso, si le pasa algo, es un accidente laboral, siempre y cuando en su recorrido el docente no se desvíe. Sí, que va para determinada parte y le da por irse para otra a tomarse un tinto, a tomarse un jugo, una gaseosa, y si se desvía de su ruta habitual y de su ruta natural para allá, si se desvía no se va a considerar accidente laboral. Pero si le ocurre y no se desvía de su ruta natural para llegar a su sede, entonces sí se va a considerar accidente laboral. Entonces todas estas situaciones que el docente le pasa con ocasión o en relación con su trabajo, con su labor docente y rubricado de manera escrita por su inmediato superior, que es el rector, se considera accidente laboral. Ya ocurrido el accidente laboral, el rector o la videoprevisora, en este caso el POMA, debe tener conocimiento de eso en 2 días, es decir, que la persona encargada, inmediata o normalmente encargada de informar, debe hacerlo dentro de los 2 días hábiles, por escrito. Entonces, ahorita la circular 05 de abril 28 de 2025 da la posibilidad, anteriormente solamente era el rector, ahora esta circular 05 de abril de 2025 dice que esa información la pueda el mismo docente o el directivo docente, porque no solamente al docente que le puede llegar a ocurrir un accidente laboral, también es al directivo docente, llámese rector, coordinador o director de núcleo, ¿cierto? Entonces, esa misma persona que sufre el accidente laboral puede informar oportunamente al POMA. Pero si a veces, como las circunstancias, a la gravedad de pronto del accidente no permite que sea el docente o el directivo docente a quien le ocurrió esperar el informe, entonces el docente o el directivo docente va al centro hospitalario de urgencia a que le atienda su contingencia, o sea, su accidente laboral, y el médico que lo atiende, entonces él también puede presentar el informe. Si entonces no se da, sino que se da de una manera pues un poquito más relajada, entonces ahí la Secretaría de Educación con el forma hay una persona encargada ya desde los accidentes laboral que entonces puede asumir y a coger a cargo esto del accidente laboral. Entonces, con esa circular del 05 del 28 de abril de 2025, entonces ya hay más posibilidad de que el accidente laboral se presente. Si se comprueba, si se define definitivamente que es un accidente laboral, no habrán descuentos por salud. No habrá descuentos. Y da la posibilidad de los efectos indemnizatorios si del accidente laboral se llega a que haya una afectación parcial o permanente o definitiva de un órgano del docente, entonces hay la posibilidad no solamente de que no le descuente, sino que de pronto haya una indemnización por la afectación parcial, permanente o definitiva de uno de sus órganos. Pero es muy importante también, ¿cierto? Y en este caso el llamado a todos los docentes y a nuestros directivos docentes a que en la institución educativa, llámese sede central y todas sus sedes urbanas o rurales, se conformen los comités paritarios de salud de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿para qué? Para que esos comités estén pendientes, primero capacitándose, esos integrantes, primero elegirlos, ¿cierto? Que la institución se elija de acuerdo a la norma. Segundo, que se capaciten esos integrantes. Tercero, que multipliquen esa capacitación a los docentes, a todos los docentes de la institución educativa. Y cuarto, que en la institución educativa ese comité paritario esté vigilando, atento y ayudándole al directivo docente para que en la institución educativa se den verdaderamente condiciones laborales de seguridad y salud en el trabajo para que no se presenten los accidentes de trabajo de manera permanente o de manera muy cotidiana, ¿cierto? Es un trabajo entonces conjunto también dentro de la institución educativa. Muchas gracias entonces al asesor jurídico de Adida, Johnny Henao, por entregar información oportuna y oficial en materia jurídica, todo el magisterio antioqueño y colombiano. Despertar educativo. Y es momento de despertar educativo, de abrirle espacio a la biblioteca concertada Adida con FENALCO, porque varios funcionarios de allí nos cuentan cuál es el plan de trabajo para este año 2026, los diferentes eventos y actividades que tendrán para el disfrute de todos los maestros afiliados.
La Biblioteca Concertada Adida Confenalco sigue consolidándose como un espacio vivo para el magisterio antioqueño, un lugar donde la lectura, la conversación y la formación docente se encuentran. En este año 2026 la biblioteca mantiene sus actividades tradicionales que ya son parte de la vida cultural de los maestros y maestras. Tenemos las siguientes actividades. Miércoles de escritores, que es el momento en que los maestros que quieran dar a conocer su obra lo pueden hacer aquí en la biblioteca. Entonces están cordialmente invitados. Esto se hace el tercer miércoles de cada mes. Tenemos también taller de uso y manejo del celular. Esto se da los días martes y jueves a las 2:30 de la tarde. Y también adicionalmente tenemos el taller de lectura y escritura que se hace los segundos y cuartos sábados del mes a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitados. Pero para este año llegan también nuevas apuestas pedagógicas, culturales e innovadoras pensadas especialmente para maestros, maestras y público joven. Para este año contaremos con el Laboratorio de la Pregunta, que es un espacio pensado para experimentar con la inteligencia artificial centrada en docentes. Este se da los segundos y cuartos miércoles del mes a las 4 de la tarde acá en la Biblioteca Concertada Adida Confenalco y se da de manera presencial y virtual. También tendremos el Club de Lectura Conversemos, que es un espacio de conversación para docentes en donde tocamos temas importantes de la educación. Este se da los tercer viernes de cada mes a las 4 de la tarde acá en la Biblioteca Concertada Adida Confenalco, y a su vez también vamos a retomar los espacios de Club de Lectura Infantil, los cuales se darán el primero y tercer sábado del mes a las 10 de la mañana. Más allá de las actividades, la biblioteca es un centro especializado en educación pedagógica e investigación que constantemente está renovando y actualizando su material bibliográfico. En este momento tenemos aproximadamente 20.000 libros que están especializados en educación, pedagogía e investigación para todos los maestros de Antioquia. Queremos también decirles que en la última Feria del Libro de Bogotá se adquirieron más de 150 libros. Entonces, maestros y maestras de Antioquia, apropiense de esta su biblioteca especializada en educación, pedagogía e investigación, y que es de ustedes. Y es momento del despertar educativo, de conversar con el segundo invitado por parte de la Junta Directiva de Adida. Se trata del secretario de Asuntos Pedagógicos, Harold Ibargüen Mena. Harold, bienvenido. Sebastián, muy buenos días para ti y todos los televidentes, y especial un saludo solidario para aquellos que están sufriendo la ola invernal en el país, que ojalá se puedan recuperar de este mal que azota todo el territorio nacional. Bueno, Harold, comencemos hablando por las elecciones de delegados. El pasado viernes se realizaron precisamente las elecciones. ¿Y cuándo podemos tener resultados y cuántos delegados está esperando Adida para este próximo periodo? Bueno, dado lo complejo del escrutinio, me parece que resultados podemos estar teniendo en 8 días. Yo creo que el viernes de la próxima semana ya podemos tener el consolidado. Se aspira que sean 1.009 delegados. Eso no quiere decir que exactamente sea un número redondo, porque puede subir, puede bajar. Todo depende de la afluencia de los maestros a votar, depende también del número que tenga derecho cada municipio, entonces eso es relativo. Bueno, hablemos un poco de qué perfil esperan ustedes de delegados para estas próximas asambleas y para este próximo periodo. ¿Qué delegado debe llegar, por ejemplo, al Teatro Luis Felipe Vélez? Dadas las condiciones, Sebastián, yo creo que el delegado de hoy debe ser un delegado con conocimiento profundo en el ejercicio sindical, un delegado que efectivamente pueda, digamos, argumentar y fundamentar su punto de vista. No se trata simplemente de un delegado que pueda gritar y hacer conjeturas de cosas, sino que pueda tener elementos de juicio y que contribuya efectivamente no solo a mejorar las condiciones en su territorio donde lo han elegido para representarlo, sino que también coadyude para que la organización pueda salir adelante, pueda avanzar y que tome decisiones asertivas en beneficio de todo el magisterio antioqueño. Bueno, Harold, cambiemos de tema y hay que hablar de la situación de salud del magisterio antioqueño. ¿Cuál es la actualidad precisamente? Es complejo y uno siente la desesperanza en el magisterio, inclusive hay juzgamiento en el que se plantea y se cree que como junta directiva no hemos desarrollado una actividad
digamos, denodada para mejorar el proceso en procura que se implemente de la mejor manera el Acuerdo 03 del 2024. Pero podemos decir que hemos hecho 10, 11 reuniones en las que se han levantado actas, en las que hay compromisos, y uno también con desesperanza y con impotencia a veces siente que no se cumplen esos compromisos, pero igual uno siente profundamente cuando le dicen, por ejemplo, el 60% de la problemática del modelo del magisterio de Colombia está en Antioquia. Uno siente cuando le dicen, hombre, es que la forma como se atiende a los maestros en los puntos es complicado. Entiendo que a veces inclusive desde Bogotá no le pagan y eso hace que los entes territoriales, mejor dicho, las EPS, puedan tomar la decisión de no prestar el servicio, las IPS. Pero el asunto es que esto es un asunto de humanidad, es un asunto de la vitalidad, de la salud del magisterio y su núcleo familiar. Entonces, tienen que encontrar otra fórmula, es decir, en el contrato una cláusula en la que se penalice al FOMA porque no ha cumplido con los requerimientos y lo establecido, pero que ojalá cada uno se ponga la mano en el corazón y entienda que aquí está en juego, es la vida y la salud del magisterio. Bueno, Harold, yo voy a hablar por muchos maestros que escriben en redes y que uno los escucha, y seguramente ustedes también. Ustedes, como bien lo mencionan, realizan reuniones con FOMAC, Fiduprevisora y todo, pero se siente como un divorcio incluso hasta con los hospitales porque no les llega dinero y demás. ¿Qué va a hacer entonces Adida? Porque es que ya los maestros no quieren más reuniones, sino soluciones trascendentales. ¿Qué va a pasar entonces con Adida y el plan de acción próximo? Efectivamente, Sebastián, yo creo que el eco del magisterio nos está llevando a que la acción inmediata debe ser un paro de 72 horas. La inmediatez de la problemática y la agudeza de la prestación del servicio, el mismo asunto de los medicamentos, creo que puede ser que nos aboque a que ese paro sea antes y con una inmediatez pues, que no da espera. Hay otro tema importante que se puede relacionar y es precisamente el pliego de peticiones, sobre todo de Medellín, porque allí también hay tema para la salud. ¿Cómo avanzan estas mesas? Sí, evidentemente en Medellín tenemos una mesa que se denomina la Mesa de Unidad Sindical, en la que se viene trabajando con mucha dedicación el pliego. Por eso es unidad, porque hacen presencia los sindicatos de maestros que estamos aquí en Medellín. Yo creo que vamos avanzando de manera acertada y aspiramos pues en la fecha oportuna presentarlo y en su momento dar la discusión para que el distrito pueda cumplirle al maestro y mejorar su condición desde el bienestar y otros asuntos que deben constituirse en política pública. Bueno, Harold, muchas gracias por estar en el programa institucional del Magisterio Antioqueño. ¿Algún mensaje final para todos los maestros y maestras? Hombre, sí, gracias a ustedes, a todo el equipo, al Magisterio por escucharnos, y el mensaje es que no perdamos la esperanza, que unidos, juntos vamos a resolver el asunto de la salud en las calles como hemos logrado todo. Para adelante y siempre con la esperanza puesta en el sindicato. Con este mensaje de unidad y de lucha, finalizamos Despertar Educativo. Recuerden que nos pueden ver todos los domingos en punto de las 7 de la mañana por el canal regional Teleantioquia y por todos los canales y medios oficiales de la organización sindical. Que tengan feliz resto de día. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.